Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. El seminario de este día es organizado por la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como por el posgrado en Ciencias Biológicas de la máxima casa de estudios de Tlaxcala. Gracias a quienes nos acompañan. Envío un saludo especial a los alumnos y profesores de la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas. Pero muy especialmente agradezco al doctor Antonio Lascano Araujo el aceptar compartir su tiempo y conocimientos con nuestra comunidad. Es un honor escucharte en origen y evolución de los coronavirus. Muchas gracias, Toño. Antes de pasarle el micrófono, permítanme mencionar algunos datos de su extenso currículum. Antonio Eusebio Lascano Araujo Reyes estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias. Es profesor titular C de tiempo completo en la misma Facultad de Ciencias, donde fundó el curso optativo Origen de la Vida y dirige el Laboratorio de Origen de la Vida. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas con arbitraje internacional, alrededor de 70 artículos de divulgación científica y es autor o coautor de 16 libros especializados sobre problemas evolutivos. Entre ellos, sus obras más conocidas son La bacteria prodigiosa, la, de Alexander I. Oparin, La chispa de la vida y El origen de la vida, evolución química y evolución biológica. Es investigador nacional nivel 3 por parte del CONACYT y ha obtenido la distinción catedrático universitario por parte de la UNAM. El doctor Lascano cuenta con diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales a su trayectoria académica, entre los que destacan el Premio Universidad Nacional 2007, el Charles Darwin Distinguished Scientist Award en el 2013 y 3 doctorados honoris causa. Ingresó al Colegio Nacional el 6 de octubre de 2014, donde desarrolla una activa promoción de difusión y divulgación de la ciencia. El tema que ha escogido para compartir con todos nosotros el día de hoy claramente es de gran relevancia en estos tiempos que corren. Lo escucharemos primero y después pasaremos algunas de sus preguntas para que pueda responderlas. Toño, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión de esta manera virtual. Te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecerle a los doctores Luis Armando González Plasencia la invitación para estar con ustedes, a la doctora Elvia Ortiz y sobre todo a la doctora Margarita Martínez, que es una amiga muy querida, que fue quien me contactó para platicar con ustedes sobre un tema en donde, como ven, lo que se trata es de usar los conceptos de la biología evolutiva para entender cómo son los coronavirus, de dónde salieron, cómo evolucionan y con eso tener algunos elementos adicionales para poder entender lo que está pasando en la pandemia actual. Lo primero que yo quisiera comenzar diciendo es que nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de lo vivo, estamos acostumbrados a pensar sobre todo en los animales y rara vez se nos ocurre, por ejemplo, pensar que las plantas, los vegetales están igualmente tan vivos como lo puede estar un animal. Una zanahoria, un jitomate, una cebolla está tan viva como un perro, un pulpo o un humano. Y de hecho lo mismo pues, se puede decir de las bacterias, de los microorganismos. Nos lavamos las manos para evitar contaminar nuestros alimentos,
ahora sería... Ya lo vemos. Bien, entonces, perdón por los inconvenientes, yo agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo ustedes, pero bueno, supongo que a veces la red se satura. Entonces les decía yo que un punto que es muy importante en biología es percatarnos que todos los seres vivos estamos igualmente vivos y como acabo de mencionar es todos los seres vivos, todos los organismos, tenemos los mismos procesos moleculares básicos, composiciones bioquímicas similares y el mismo tipo de estructuras. Y las diferencias que hay en las entidades biológicas no son los componentes moleculares que tenemos. Mi DNA está en términos químicos hecho exactamente del mismo DNA que una zanahoria o de una bacteria, sino la historia evolutiva que nos separa.
Ahora, un punto que es muy importante es tener presente que todos los seres vivos estamos igualmente vivos, todos los organismos estamos igualmente vivos, un hongo, una bacteria, un perro, pero no todas las entidades biológicas tienen todas las propiedades que asociamos a los seres vivos. Por ejemplo, los virus. Aquí ven ustedes un esquema, un dibujo del virus del SIDA. Y los virus, como todos ustedes saben, no tienen metabolismo, no respiran, no sintetizan ATP, no pueden crecer, simplemente se ensamblan, pero tiene una propiedad muy importante y es que los virus pueden evolucionar. Y aquí ven ustedes en este esquema una demostración muy dramática precisamente de la evolución de una población de virus del SIDA, de HIV. Hace unos 25 años a un bebé que al nacer ya tenía una población original del virus, desafortunadamente lo había heredado de la madre. En esas épocas, las terapias que había para contener a los virus, para evitar que se multiplicaran los virus del SIDA, eran bastante limitadas y pueden ver ustedes aquí cómo a lo largo del tiempo este bebé fue creciendo, no pasó desafortunadamente de los 5 años, pero pueden ver ustedes como al cabo de más o menos un año, la población original del virus del SIDA ya había evolucionado, esa evolución, esos cambios están representados aquí por los círculos negros, a los 3 años había aparecido otra población distinta y así sucesivamente hasta que se dan ustedes cuenta que aunque todos los virus siguen siendo virus del SIDA, habían evolucionado en el tiempo. El bebé desafortunadamente falleció, el niño falleció porque las terapias, como he mencionado, no eran muy eficientes en esa época. Hoy la situación ha cambiado radicalmente, pero el árbol filogenético, el árbol evolutivo que estamos viendo aquí es una demostración precisamente de que los virus, al estarse multiplicando con variación, están sujetos a presiones de selección, el sistema inmunológico del niño, los medicamentos poco eficientes que había en la época, desafortunadamente, y esto provocó esta evolución. Es decir, los virus, aunque no estén vivos, evolucionan. Hay muchas otras entidades naturales que evolucionan. Por ejemplo, aquí ven ustedes una población de 10 a la 15 moléculas de RNA, es una población aleatoria de moléculas que introducimos en una columna de laboratorio donde hay ATP. Algunas de estas columnas se van a pegar algunas de estas secuencias, algunas de estas moléculas de RNA se van a pegar al ATP, otras no, las que se pegan las dejamos un poco más adentro, lavamos la columna, las que no se pegaron las tiramos, las que sí se pegaron las amplificamos, las volvemos a introducir a la columna. Y de esta manera estamos haciendo una selección in vitro de moléculas de RNA que al final de cuentas van a tener todas ellas la posibilidad de pegarse al ATP sin ninguna dificultad. Es decir, se percatan ustedes que aquí hemos hecho selección natural, selección darwinista in vitro sin ninguna dificultad. Las moléculas no están vivas, uno podría decir, bueno, los virus tal vez sí o tal vez no, es un debate muy viejo en el que no voy a entrar ahora, pero el punto básico es que, al igual que los virus, las moléculas de RNA pueden evolucionar y evolucionan por mecanismos darwinistas. ¿De dónde salieron los virus? Bueno, pensemos en otra propiedad que todos reconocemos en los seres vivos. Puedo tener una bacteria, representada en este esquema del lado izquierdo, se nutre y al nutrirse la bacteria va a crecer y se va a dividir. Y de esta manera, donde teníamos una bacteria, ahora vamos a tener 2. La gran diferencia en este sentido con los virus es que los virus no se pueden multiplicar por sí solos. Los virus, para multiplicarse, todos lo sabemos, necesitan entrar al interior de una célula, allí se van a multiplicar y es material genético que puede ir viajando de un lado a otro, siempre adentro de la cápside, siempre encapsulados. Y en ese sentido se dan cuenta que se parecen a los plásmidos. Todos ustedes están familiarizados, desde luego, con estos pequeños círculos de DNA. A veces hay plásmidos lineales, los hemos encontrado en distintas bacterias, y
lo que estamos encontrando es que virus y plásmidos se multiplican, pueden evolucionar por selección natural, pueden tomar genes de los organismos en donde se están multiplicando y desde luego no tenemos ninguna duda que los plásmidos no están vivos y los virus, bueno, les asociamos esa propiedad porque entre otras cosas carecemos de una buena definición de lo que está vivo. Los virus se introducen, atacan distintas células. Por ejemplo, los bacteriófagos recibieron ese nombre porque se comían a las bacterias en la, digamos, en el lenguaje que se usó en los comienzos del siglo pasado. No los veían en ese momento, pero rápidamente los bautizaron, entidades que se comían las bacterias. Y luego ya cuando pudimos usar la microscopía electrónica, nos dimos cuenta que efectivamente se unen a una célula por fuera en este esquema, inyectan su DNA, el DNA tiene información genética que rápidamente va a aprovechar la maquinaria molecular de la célula para multiplicarse. Es decir, lo que tenemos es al virus como una entidad que necesita de manera absoluta poder penetrar a una célula para poder hacer más copias de sí mismo. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con los coronavirus. Aquí ven una fotografía tomada al microscopio electrónico con colores artificiales, muy dramática, en donde pueden ver una célula humana completamente cubierta de coronavirus del SARS-CoV-2, este virus que está causando una pandemia mundial y que prácticamente en este momento tiene doblada no solo la vida política, no solo la vida económica, sino también la vida social de los humanos, porque nos ha perturbado de una manera pavorosa. Este virus, al igual que cualquier otro virus, necesita de receptores para entrar al interior de una célula y ocurre que el virus necesita acoplarse a un receptor que llamamos AC2, un receptor cuya naturaleza bioquímica y funciones conocemos muy bien, y una vez que se ha acoplado, penetra al interior de la célula y de nueva cuenta en esta fotografía coloreada artificialmente, pueden ver ustedes cómo el coronavirus, el responsable del COVID-19, se está multiplicando en una célula que seguramente va a ser destruida. Hay muchísimos tipos de virus. Aquí ven ustedes un esquema que me hizo favor de pasarme el doctor José Alberto Campillo del laboratorio donde yo también estoy, y ven ustedes que hay virus que infectan procariontes, arqueas y bacterias, virus que infectan amibas, ciliados, diatomeas, etcétera. Hay virus de plantas, hay virus que infectan a muchísimos otros animales, hay virus de hongos y en realidad la mayor parte de estos virus solo nos percatamos de ellos cuando causan algún daño. En términos generales, uno puede decir que prácticamente todos los grupos biológicos donde hemos investigado encontramos virus y que la mayor parte de esos virus no son patógenos. Ven la enorme diversidad morfológica, la enorme diversidad estructural que tienen los virus y esto inmediatamente nos hace preguntarnos, bueno, ¿y cómo se multiplican? Bueno, a pesar de las formas tan variadas, a pesar de los hospederos tan diversos que los virus pueden infectar, en realidad los virus los podemos dividir en dos grandes grupos en función del tipo de ácido nucleico que tengan. Ustedes saben que hay dos grandes grupos, dos grandes tipos de ácidos nucleicos, el RNA y el DNA. El DNA tiene la famosa, normalmente adopta la conformación de la doble hélice y el DNA es una molécula lineal, es un oligómero, es un polímero genético que tiene cargas negativas, se alternan, todos lo saben, el fosfato y los azúcares y ahí están unidas químicamente las bases. Las bases pueden ser complementarias entre sí, las purinas con las pirimidinas y entonces forman esta doble hélice de tal suerte que la secuencia de bases está en el interior y permanece extraordinariamente estable porque aquí no hay agua, porque ven hacia el interior, la posibilidad de una reacción química es bastante reducida. El RNA, en cambio,
Es una molécula que normalmente nos la encontramos en como una sola cadena, decimos que es una molécula unicatenaria. Puede formar, por ejemplo, dobles hélices si hay secuencias que son complementarias, puede formar horquillas, puede existir como una cadena sencilla, pero evidentemente las bases nitrogenadas que estén en una horquilla o en una cadena lineal van a ser una secuencia expuesta al agua, expuesta a agentes químicos del exterior, y esto va a provocar que el RNA tenga una tasa de mutaciones, una tasa de cambios mucho mayor que el RNA, que el DNA, perdón. Ahora, todos sabemos cómo se multiplican los ácidos nucleicos, pero vamos a recordarlo porque es bastante útil para entender qué es lo que está pasando con virus del RNA como los coronavirus. Todos ustedes saben que la adenina es complementaria al uracilo o la timina en el DNA, la citosina a la guanina, y aquí están representadas las bases como estructuras geométricas para insistir en este acoplamiento. En realidad, cuando la adenina se reconoce con el uracilo, no necesitamos gastar ATP, no necesitamos de ninguna enzima. La geometría misma de las moléculas es lo que permite la complementariedad al formar puentes de hidrógeno. Y en esto precisamente descansa el secreto de la replicación de los ácidos nucleicos. Yo puedo tener un molde de un ácido nucleico y en el interior celular o en un tubo de ensayo llega un nucleótido, se acoplan porque son complementarios, se forman puentes de hidrógeno, llega otro nucleótido, también se acopla y una enzima, una polimerasa, va a formar un enlace fosfodiéster, un enlace químico, y la enzima va recorriendo estoy usando un lenguaje muy antropocéntrico, pero es el más adecuado en este momento, va recorriendo los nucleótidos que están unidos y se van formando los enlaces químicos y se da la replicación. Puede ocurrir, y de hecho ustedes saben que sucede mucho, que al darse la replicación ocurra una mutación. Aquí tenemos un pedacito de RNA representativo de adenina, uracilo, guanina, uracilo y citosina. Se dio un proceso de replicación que no estoy mostrando como en la diapositiva anterior, y ahora tengo adenina, adenina, uracilo, uracilo. Donde tenía guanina hubo una replicación, ahora tengo la citosina, tengo de nuevo el uracilo y la citosina de nueva cuenta. De manera que aquí se indujo una replicación. Y hay polimerasas, hay enzimas que inducen un enorme número de mutaciones. Por ejemplo, la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Aquí ven ustedes la estructura terciaria de la molécula, la conocemos muy, muy bien. Pueden ver ustedes la parte que llamamos la palma de la molécula, que es donde está el sitio catalítico. Esto constituiría el pulgar, estos serían el equivalente a los dedos, porque estamos comparando la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C con una mano derecha. Bueno, esta enzima, cuando replica el RNA del virus de la hepatitis C, comete muchos errores. Y aquí ven ustedes cómo donde originalmente teníamos una sola mutación, ahora indujimos muchísimas mutaciones. Esto es un problema severo, pero hay otras polimerasas que no inducen tantas mutaciones. La manera de evitar esto es cuando a la polimerasa está unida una enzima que llamamos exonucleasa, corta el DNA o el RNA en un extremo, por eso tiene el prefijo exo, y aquí lo que va a pasar es que cuando la enzima está replicando el ácido nucleico, si ve el error, quita el nucleótido equivocado y entonces la tasa de mutaciones se va para abajo. Eso es exactamente lo que pasa, por ejemplo, con las DNA polimerasas. Aquí ven ustedes una DNA polimerasa representada de nueva cuenta. Está el pulgar, están los dedos, está la palma, y en color rojo ven el dominio exonucleasa. Y este dominio exonucleasa sabemos exactamente cómo funciona. Por ejemplo, si una DNA polimerasa que tenga actividad de exonucleasa está replicando un DNA, ven aquí en color verde
el molde de DNA que se va a replicar y la DNA polimerasa ha recorrido la molécula y ha pegado adenina frente a la timina, citosina frente a la guanina, timina frente a la adenina, adenina frente a la timina, guanina frente a la citosina, y aquí se equivocó. Se equivocó porque pegó una adenina frente a la citosina cuando debió haber pegado una guanina. Aquí se comete un error, se deforma la doble hélice que se está formando, se deforma este complejo, llega la exonucleasa, corta la molécula equivocada se sale de este complejo y ahora sí la polimerasa pega la citosina con la guanina y se sigue la replicación. Este tipo de fenómenos que ocurren con los virus de DNA, al igual que ocurren con las células, hacen que si nosotros vemos una población de virus de DNA, lo que estemos viendo es que todos ellos se van a parecer muchísimo entre sí. Hay muy poca variabilidad, hay muy poca diversidad genética en una población de virus de DNA. Por eso suele ser, no es un criterio absoluto, pero suele ser más fácil tener una vacuna contra los virus de DNA porque se dan cuenta que la variabilidad es mucho menor. En cambio, las moléculas de RNA de los virus que se replican sin una exonucleasa van a tener una mayor diversidad y vamos a encontrar una población con distintas secuencias, lo cual hace que la media de esta curva sea mucho mayor. Esto es especialmente importante porque además de acumular mutaciones, los virus de RNA pueden tener recombinación. Al estarse replicando, puede ocurrir que dos virus del mismo grupo, del mismo linaje, se estén multiplicando, están cerca y se da recombinación, como ven en este caso de un bromovirus, y creemos que de hecho virus como los potivirus, los potexvirus, los polerovirus, los tobamovirus, etcétera, han sido el resultado de recombinación en lo que llamamos una recombinación, en este caso homóloga, en virus de RNA. Esto es especialmente importante porque nos damos cuenta que en el caso de los coronavirus tenemos casi la certeza absoluta que el virus actual, el responsable del COVID-19, es resultado de una recombinación que ocurrió en el interior de una célula que estaba infectando. Esto ocurre pues con los virus de RNA. Los virus de RNA en realidad son conocidos desde hace mucho. El primer virus que fue estudiado fue precisamente el virus del mosaico del tabaco. Desde finales del siglo XIX se empezó a estudiar, aunque no se sabía bien a bien qué era la entidad que estaba afectando a las plantas de tabaco, pero en la década de los 50, un grupo de virólogos, cristalógrafos, bioquímicos, químicos absolutamente extraordinario, que incluía a John D. Bernal, el profesor de nada menos que de Rosalind Franklin, de Francis Crick, de Max Perutz, etcétera, se dieron cuenta que el virus tenía no un genoma de DNA, sino un genoma de RNA. Y esto en la época, en los años 50, llevó a investigadores como Belozersky, John D. Bernal, Haldane, el propio Parin, a proponer que en realidad el DNA en la evolución biológica había sido precedido como material genético por el RNA mismo. Y esto es una idea que en Origen de la Vida hemos desarrollado desde hace mucho tiempo. Hemos estado encontrando a medida que el tiempo pasa más y más pruebas de que en efecto el RNA es más antiguo que el DNA, pero no significa, como ha insistido mucho el doctor Campillo, no significa que los virus de RNA sean más antiguos que los virus de DNA. Como material genético, el RNA ciertamente es más antiguo, los virus de RNA no necesariamente son igualmente tan antiguos. ¿Cuáles son las pruebas de que el RNA es muy antiguo? Bueno, eso es uno de los puntos a los que nos hemos dedicado a trabajar en mi laboratorio. Saben ustedes que cuando tenemos RNA,
que como resultado de la polimerización de ribonucleótidos que se forman, entendemos muy bien la bioquímica, con una ruta esencialmente universal que todos los seres vivos tenemos. El RNA puede funcionar como un RNA codificante, piensen en el RNA mensajero o en el RNA del coronavirus, por ejemplo. Puede haber RNA no codificante, que puede ser regulador, puede ser catalítico, puede ser el RNA ribosomal, el de transferencia o el de los cebadores, los primers. Si quiero tener DNA, necesito desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos solo se forman a partir de ribonucleótidos. Esta es una prueba muy fuerte de que el RNA vino antes que el DNA. Y en el laboratorio lo que hemos hecho es ver la evolución de ribonucleótidos que claramente existieron si hubo RNA antes que DNA. Por ejemplo, en las coenzimas, el trabajo de tesis del doctor Ricardo Hernández, también de laboratorio, ha mostrado que varias coenzimas son efectivamente más antiguas que sobre todo las que están hechas de ribonucleótidos, y lo mismo en su trabajo estudió las alarmonas, como el MP cíclico, que son en realidad ribonucleótidos derivados. Hay un estudiante que va a entrar al laboratorio, Noel se llama, que vamos a ver algunos antibióticos derivados de ribonucleótidos, y otro estudiante más que ya se doctoró, Alberto Vázquez, que está ahora haciendo un postdoc en Estados Unidos, estudió con mucho cuidado la biosíntesis de la histirina, el gran aminoácido catalítico, que también es un derivado de alguna forma de los ribonucleótidos. De manera que, como se dan ustedes cuenta, vemos RNA en la biosfera extraordinariamente distribuido. Ahora, lo vemos en las funciones básicas de las células, pero como escribió hace ya 30 años John Holland, uno de los grandes teóricos de la evolución de los virus de RNA, él afirmó, así por lo tanto hoy en día la biosfera está basada en DNA y las únicas formas de vida, lo puso entre comillas, de RNA son los virus de RNA. Estos dependen de células que están basadas en DNA para su existencia. Si hay o no en los virus de RNA actuales secuencias que sean vestigios de las primeras formas de vida es desconocido y probablemente nunca se sabrá. Nosotros ya encontramos evidencias de que sí existen, pero es evidente que los virus de RNA son ubicuos, son parásitos ubicuos extremadamente exitosos que afectan a las células y que tienen una importancia médica absolutamente extraordinaria. Bueno, con todo esto respecto a los virus, uno se preguntaría, ¿y cómo clasificarlos? ¿Cómo entender su taxonomía, su sistemática? Y aquí es importante enfatizar un punto. Pensar que los virus son patógenos ha llevado a clasificarlos en función del tipo de cápside que poseen o bien en función de las especies, los órganos o los sistemas que afectan o de las enfermedades que provocan. Por ejemplo, hablamos de virus que afectan el sistema, el aparato respiratorio, y eso puede ser un virus de la influenza, puede ser un rinovirus, el que causa la gripa común, o bien puede ser el que causa el COVID-19. Y creo que en realidad este tipo de clasificación no nos permite ver las relaciones biológicas de los virus, las relaciones evolutivas que hay, y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno surgido de manera independiente, o bien ha llevado a errores considerables. Por ejemplo, conocemos bien el virus de la influenza, es un virus que, como ustedes saben, provoca epidemias estacionales, y cuando apareció el COVID, uno de los grandes errores que se cometieron, no solamente en Inglaterra, estoy casi seguro que fue el mismo error que se cometió en México, fue creer que como era un virus con una envoltura de membranas, con proteínas que le permiten unirse al interior y penetrar a la célula, que se transmite por aire, por secreciones, que afecta el aparato respiratorio, se pensó que eran básicamente iguales. Y eso fue un error absolutamente mayúsculo. Y vamos a tratar de entender por qué. A ver, como ya vimos,
los virus se pueden, pues, dividir dependiendo del material genético que tengan, y esto llevó a Baltimore en 1971 a clasificarlos en dos grandes grupos, los virus de RNA y los virus de DNA. Dijo que los virus de RNA son de una hebra positiva, como el coronavirus actual, de una hebra negativa, pueden tener doble hélice, algunos de ellos tienen pequeñas dobles hélices, o bien retrovirus, como el caso del virus del SIDA, en donde lo que nosotros estamos viendo es un virus de RNA que penetra al interior de una célula humana o de un animal, si son otros retrovirus, se forma una doble hélice híbrida con DNA y con RNA, se disuelve el RNA, se forma ahora una doble hélice de DNA y se incorpora, penetra al genoma celular. Se dan cuenta de la gran diversidad de estrategias de organización genómica que vemos en los virus de RNA. En cambio, los virus de DNA son muy sencillos. Pueden ser de una sola hebra o de dos hebras y nada más. No hay aquí ninguna alternativa. Pero hay un punto que es absolutamente central, que es muy importante entender en este caso. A ver, los virus de RNA y de DNA se multiplican gracias a las polimerasas y los virus de RNA se multiplican gracias a RNA polimerasas, y todos los virus de RNA que conocemos, todos, tienen una RNA polimerasa monomérica. Hace ya 5 años, Rodrigo Jacome, un médico, entró a mi laboratorio a hacer el doctorado y le di a estudiar un problema que me había inquietado desde hacía mucho tiempo, que era ver si las RNA polimerasas y las DNA polimerasas tenían un origen común. Las secuencias varían mucho, para entonces ya había un buen banco de estructuras terciarias, y nos dimos cuenta, como pueden ver ustedes aquí, en un poliovirus que tiene una hebra también positiva de RNA, en una hebra en la polimerasa del virus de la influenza, que es de RNA negativo, o en el virus del SIDA, pueden ver que claramente tienen otra vez esta forma de una mano que he mencionado. Puede ocurrir, de hecho sabemos que se da muy frecuentemente, que entre la punta de los dedos, por así llamarlo, de algunas RNA polimerasas virales y el pulgar estén presentes estas secuencias de aminoácidos, estos conectores que le llamamos. El bacteriófago FIX, que está aquí representado, también tiene forma de una mano derecha, pero aquí hay una serie de secuencias adicionales que no permiten verlo con claridad. Pero el punto básico es que estamos completamente seguros de que para los virus de RNA conocidos, puede haber otros que aún no conocemos, pero todos los virus de RNA conocidos tienen una RNA polimerasa monomérica que tiene básicamente la misma forma y de hecho, tienen un origen común. Esta conservación de la forma de la estructura terciaria es un indicador de que todas ellas tienen un origen común. Bueno, en realidad decimos, pues tienen la forma de una mano derecha, como ya vimos, y el punto básico, vamos a volver más adelante a ello, es que la parte catalítica está en la palma de la mano y la forma de los virus, de la polimerasa de los virus de RNA es esencialmente la misma que la que vemos en la DNA polimerasa, en lo que llamamos el fragmento Klenov, cuando le quitamos precisamente esa secuencia de la exonucleasa que ya vimos. ¿Por qué es tan importante mencionar la ausencia de una exonucleasa? Porque evidentemente cuando los virus se están multiplicando, los virus de RNA, si no tienen manera de corregir sus errores, mientras más grande sea, mientras más largo sea el genoma que están replicando, el número de mutaciones que acumulen será mayor. Se pone un nucleótido correcto, uno correcto, correcto, un error, correcto, correcto, error, correcto, error, correcto, error, y se dan cuenta que mientras mayor sea el genoma, mayor número de errores tendremos en un virus de RNA típico.
Y esto se va a traducir en lo que un químico, un buen amigo del laboratorio, Manfred Eigen, propuso hace ya varios años, que es lo que se llama el límite de Eigen. Si yo aumento el tamaño del genoma y la replicación de la fidelidad está en este eje, marcada en este eje, obviamente mientras más grande sea el genoma de un virus de RNA, se va a reducir radicalmente la adecuación del virus y voy a tener lo que se llama una catástrofe en términos de la acumulación de información genética adecuada. Los virus de RNA están extraordinariamente limitados en el tamaño de su genoma por la ausencia de mecanismos de corrección. Y eso lo vemos empíricamente. Esta es una imagen que también me pasó el doctor Campillo y ven ustedes, los viroides son circulitos de RNA de enorme grado de complementariedad, infectan sobre todo a las plantas, vamos a dejarlos fuera por un momento, pero ven ustedes que los virus de RNA tienen una tasa de mutaciones muy alta, tienen genomas pequeños, pero tienen tasas de mutaciones muy altas comparadas a los de los virus de una sola hebra de DNA. Los virus de doble hélice de DNA tienen una menor tasa de mutación, los procariontes menos, y aunque no me gusta la nomenclatura de eucariontes superiores y eucariontes inferiores, sí es perfectamente claro que mientras más grande sea un genoma de DNA de doble hélice, la tasa de mutaciones va a ser menor y esto va a permitir que el genoma crezca, que el genoma aumente. Bueno, ¿cuál es la solución evolutiva que nosotros observamos en los genomas de RNA ante este tipo de limitante, que es el límite de Eigen? Bueno, la respuesta evolutiva de los virus de RNA ante el límite de Eigen es tener genomas pequeñitos, porque claro, al estar replicando genomas pequeños se acumulan pocas mutaciones, tener superposición de genes, tener genomas fragmentados, tener genomas separados en muchos componentes y finalmente el secuestro de enzimas editoras. Vamos a revisar cada uno de estos mecanismos por partes. Vamos a ver el caso de los genomas pequeños. Miren, aquí en esta gráfica que he modificado, le tapé la parte de arriba, después la vamos a ver. Esta es una gráfica publicada hace unos 15 años por un grupo estadounidense y pueden ver ustedes aquí distintos grupos de virus, ¿sí? Distintos virus, todos ellos de RNA, y se dan cuenta que en realidad tienen genomas muy pequeñitos. Ninguno de ellos pasa arriba de los 4,000, 5,000 ribonucleótidos. Están distribuidos en un rango extraordinariamente pequeño de tamaños. Esto es lo típico de los virus de RNA, el tener genomas pequeñitos, lo cual significa que están codificando para un número reducido de genes. Tienen una biología molecular relativamente sencilla. Otros virus de RNA se han diversificado porque usan una estrategia evolutiva distinta. Estoy diciendo usan una estrategia que es un lenguaje muy antropocéntrico, pero creo que permite explicar muy rápidamente el fenómeno. Y esta superposición de genes la vemos, por ejemplo, en virus relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana, con HIV. Ustedes pueden ver aquí como cuando me fijo en un virus que ocasiona leucemia en bovinos, en otros virus asociados con leucemia en otros mamíferos, pueden ver cómo tengo aquí una secuencia que me está codificando para una proteína, pero adentro de esa secuencia que me codifica para otra proteína, se está codificando para otra proteína más pequeñita. Y en algunos casos, por ejemplo, en un virus que causa una forma de leucemia en humanos y en otros primates, ven ustedes cómo en realidad hay varias secuencias que se empalman adentro de la secuencia grande. Entonces es una estrategia.
es una especie como juego de las matrushkas, estas moléculas rusas, estas muñecas rusas, en donde tengo una muñeca grande, pero adentro tengo muchas otras muñequitas, ¿no? Entonces, esta es una estrategia con lo cual los virus logran sobreponerse a la limitación de tener un genoma pequeño. La otra posibilidad es tener genomas fragmentados, y el ejemplo típico es el virus de la influenza. Por eso decía yo que estos virus son totalmente distintos al de los coronavirus. Aquí ven ustedes el virus de la influenza representado en este esquema. Ven en amarillo la membrana celular, que es una membrana de la célula que ha infectado, que ha robado de la célula. Ven aquí las proteínas externas que le permiten unirse a los receptores de las células del aparato respiratorio. Ven una cápside de proteínas y ven los trocitos de RNA. El virus de la influenza no tiene un genoma completo de una sola molécula larga, sino que tiene muchos pedacitos, 8 pedacitos para ser precisos. Y estos pedacitos se pueden intercambiar, de manera que cuando nos llega una nueva epidemia de virus de la influenza, o como la pandemia del 2009, lo que estamos teniendo es que hay la adquisición y el desechar otros pedazos de este genoma fragmentado, y nos aparece un virus que es nuevo, una combinación nueva de virus. De hecho, aquí es fascinante, porque imagínense que el virus de la influenza no es exactamente un individuo, sino que son muchos trocitos en un pool, en una población que tiene repartido distintos trocitos, y estos se van a dar origen a una cepa distinta a esta otra cepa de aquí, y habrá cepas que no sean funcionales. Habrá cepas como esto que pinté aquí como una calaquita de un virus de la influenza que tuvo una combinación, no sabemos cuál sea, que no sea funcional, y entonces este virus pues no prospera, se extingue. Entonces, en este caso se dan cuenta que la diversidad genética que pueden tener los virus de la influenza es resultado de compartir secuencias en un pool que en realidad no es un individuo en el sentido típico de la biología, o en el sentido típico en que lo pensamos en términos humanos. Hay otra respuesta más, lo que ya vimos, los genomas multicomponentes, y aquí ven ustedes, por ejemplo, en el caso de un genoma viral que dependería de tener el RNA1, el RNA2, perdón, el RNA3, el RNA4, pero vienen encapsulados, vienen en cápsides diferentes, de manera que para que el virus sea funcional necesito que estén infectando a la célula las tres variantes que están representadas aquí. Y esto lo vemos muy claramente en lo que se llama los Jingmen virus, es un nombre de origen chino, en donde pueden ver ustedes cómo un mosquito es portador, es vector de muchas de estas cápsides que tienen los distintos pedazos de RNA, y cuando todos ellos infectan a un hospedero, se van a multiplicar. Aquí la respuesta es como dividir el equipaje en distintas maletas, pero para completar la vestimenta necesito de todas ellas. Y finalmente, y esto es el caso que dejé al final porque es precisamente el de los coronavirus, es cuando se secuestran enzimas editoras. Esto es justo el caso del SARS, CoV-2, el caso de su pariente, el SARS, que apareció hace una década y media, una cosa así. Ven aquí el esquema del virus, otra vez con una membrana que ha tomado de la membrana celular. Ven ustedes las proteínas que le permiten unirse al receptor AC2, la famosa proteína Spike, y si cortamos el interior del virus, lo que me voy a encontrar es una gran molécula de RNA, enrollada en el sentido de las manecillas del reloj, pero es una molécula enorme. Ahora sí, uno puede ver que estos virus, en general, los virus de RNA evolucionan más o menos 1 millón de veces más rápido que los virus de DNA, pero los coronavirus mutan en promedio 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Entonces tienen dos propiedades importantes. Tienen un genoma grandísimo y mutan más lentamente. ¿Por qué? Y la respuesta es
relativamente sencilla, porque cuando se está multiplicando un coronavirus, pueden ver ustedes aquí sin ninguna dificultad en color gris el RNA que se está replicando gracias a la presencia de la RNA polimerasa que está marcada aquí en rojo, y asociado con la polimerasa está una exonucleasa. Los virus de RNA que tienen una exonucleasa, los únicos virus de RNA que tienen una exonucleasa son precisamente los coronavirus. Tal vez haya otros en la naturaleza, no los conocemos hasta la fecha, pero estos virus, al tener la posibilidad de editar, de corregir los errores, gracias a una exonucleasa que, como pueden ver aquí, es básicamente igual a las exonucleasas que vemos, por ejemplo, en el ratón, en los humanos. De hecho, probablemente estos virus se los robaron de algún animal. Como resultado de eso pueden tener genomas enormes. Ahora sí les estoy presentando la gráfica completa y ven aquí cómo los coronavirus pueden llegar a tener genomas hasta de 30,000 ribonucleótidos, que es una barbaridad, es enorme comparado con respecto a lo que vemos típicamente en los virus de RNA, y se percatan ustedes que son realmente excepcionales en términos de los genomas de RNA. De hecho, hace un par de semanas, uno de los miembros del laboratorio me pasó un reporte fascinante de un coronavirus que tiene 40,000 ribonucleótidos y que está infectando a las planarias, esos animales invertebrados que todos ustedes conocen, ¿no? Pequeñitos, negros, que encontramos en los charcos, que se ven como si estuvieran visquitos, y esto es realmente absolutamente excepcional. Los coronavirus, gracias a la presencia de la exonucleasa, superan el límite de alguien y pueden tener genomas enormes y una tasa de mutación mucho menor. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, vamos a ver si se destraba la computadora. Bien, entonces, perdón, la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió una expansión enorme de su genoma. ¿Qué significa tener estos genomas tan grandes? Que son más estables genéticamente, lo cual es una ventaja para nosotros. Implica que no van a variar tanto de paciente en paciente ni año con año, por una parte, y que probablemente no veremos resistencia en tiempos cortos. Pero también un genoma más grande implica una expresión más compleja de su contenido genético. Hay un rasgo del coronavirus del SARS-CoV-2 que no he mencionado, y es que se multiplica más o menos 1000 veces más eficientemente que un virus típico de RNA, probablemente porque al estar codificando para más secuencias, algunas de estas son cofactores que hacen mucho más eficiente su replicación. Entonces, en términos de los daños a la salud, tenemos una ventaja relativa y tenemos una desventaja pavorosa. ¿En qué se va a traducir esto? A ver, todos ustedes han visto que hay personas que sufren una infección ligera de coronavirus, muy rápidamente se sanan, a lo mejor ni siquiera se percataron de que estaban infectados. Y hay otras personas, en cambio, que tienen que pasar por un proceso muy complicado de fiebre, de deshidratación, de un malestar muy generalizado, y logran superar el asunto. Y hay otros que desafortunadamente terminan intubados en terapia intensiva, y un grupo reducido pero importante desafortunadamente fallecen. ¿Cuál es el origen de esta diferencia? Bueno, uno puede ser la diferencia en las cargas virales.
puede ser la diferencia que tenga una persona en el número de virus que lo están infectando. Otra posibilidad es que haya problemas diferentes, reacciones diferentes ante la infección debido a la edad, al sexo o al estado de salud. Por ejemplo, sabemos que de los pacientes que sufren más severamente la infección suelen ser personas de más de 50, 60 años de edad, entonces claramente es un problema. Sabemos que los pacientes que peor les va con la infección suelen ser hombres, y aquí puede haber desde el factor cultural, los hombres suelen fumar más que las mujeres, se ha descubierto que prestan menos atención a las instrucciones médicas, se lavan menos las manos, de hecho, nos lavamos menos las manos que las mujeres, y puede ocurrir también que sea un problema genético, porque ustedes saben que los hombres somos XY, las mujeres son XX, y en el cromosoma X está codificado un componente del sistema inmunológico, un receptor que se llama el TLR7, que percibe en la sangre fragmentitos de RNA, y los virus que andan circulando, aunque el coronavirus no está presente en la sangre, pues son precisamente fragmentos de RNA, o bien puede depender del estado de salud. Se ha visto que hay gente con problemas de obesidad mórbida, diabéticos, con problemas cardíacos, etcétera, que les puede ir bastante mal con la infección de coronavirus. Puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad. Ustedes saben que no todos reaccionamos de la misma manera ante una infección, y se está postulando que tal vez los receptores AC2 a los que se unen los coronavirus pueden tener una variación en la sensibilidad, en la posibilidad de unirse al coronavirus, dependiendo de la herencia genética que tengamos. Y finalmente se ha dicho que puede haber una variabilidad en las cepas de SARS-CoV-2. Y en esto déjenme ser muy tajantes. Todo lo que sabemos indica que esto no está funcionando. Entonces es en los pacientes y no en cambios en el virus, donde hasta este momento podemos probablemente entender por qué en algunos pacientes el desarrollo de la enfermedad es tan severa. Vamos a ver, bueno, ¿y de dónde salió el coronavirus? El primer punto en el que hay que insistir es en que no se puede predecir la aparición de un virus nuevo. La evolución biológica, como ustedes saben, es un proceso multifactorial. Es imposible predecir qué mutaciones, qué cambios se van a fijar en una mutación. Es muy fácil anticipar, ahora no se ve el cursor, perdón, es fácil anticipar que va a haber surgimiento tarde o temprano de mutantes resistentes a los antivirales. Esto va a ser cierto incluso para el coronavirus actual, a pesar de la estabilidad genética que posee, tarde o temprano van a aparecer cepas resistentes. Y lo que sí ha insistido mucho Edward Holmes, uno de los grandes estudiosos de la evolución de los virus de RNA, es que es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y vamos a ver esto con un poco más de detalle. Miren, esta diapositiva la dejé a propósito en inglés. Viene de un artículo que se publicó hace 15 años en Science, de un grupo de sociólogos, economistas, virólogos, patólogos ingleses, que quisieron ver cuáles eran las categorías más importantes de infecciones en el futuro. Estaban hablando de esto hace 15 años y vean ustedes lo que dicen ellos. En primer lugar, la aparición de enfermedades nuevas como SARS o como la enfermedad de las vacas locas, y variantes como un subtipo de la influenza, el H5N1, que es muy agresivo. Infecciones de bacterias o de algunos protistas que se vuelven resistentes a los antibióticos, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis o Staphylococcus aureus. Eso es algo que ya de hecho la Organización Mundial de la Salud ha insistido que es uno de los grandes problemas de salud que estamos enfrentando. Las infecciones que se transfieren a los humanos de los animales.
y ya desde hace 15 años, de hecho desde mucho tiempo atrás, ya se había reconocido que el SARS es un virus, el anthrax, la enfermedad de Lyme, la influenza de las aves que puede brincar a los humanos, incluyendo una cepa especialmente patógena de Escherichia coli. Está el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que desafortunadamente siguen creciendo. Hay plantas que enferman por virus de RNA con epidemias que causan un daño terrible en la economía, en la estabilidad social de algunas regiones del mundo. Se había insistido en las infecciones agudas, las infecciones respiratorias agudas, como la influenza pandémica, enfermedades que se transmiten sexualmente y finalmente enfermedades de animales tales como la enfermedad de Newcastle, que lastima tremendamente el ganado, del cual depende la economía de pequeños grupos de personas o de naciones enteras. Entonces se dan cuenta que desde hace tiempo ya se había reconocido el problema de las enfermedades de origen infeccioso, incluyendo las provocadas por un primo muy cercano del coronavirus actual, como es el caso del SARS. Y si uno se fija, uno lo que ve es que en los últimos 25 años, este es un listado incompleto, hay epidemias que han causado un daño terrible, como la epidemia de la influenza H1N1 de hace desde del 2009, de hace 11 años, que mató a 600,000 personas, el SARS, la influenza aviar, el Zika, el SIDA, el virus del oeste del Nilo, el ébola y ahora el SARS-CoV-2. En realidad podría yo aquí agregar otros patógenos más, todos ellos virus de RNA. Es decir, estamos atestiguando la forma en que la salud individual y colectiva es afectada de una manera terrible por virus de RNA. ¿Por qué? Hay un artículo que se acaba de publicar hace un mes y medio más o menos, en donde se analizó la distribución evolutiva de virus, de 142 virus que afectan a los humanos, pero que compartimos con otros animales. Y de esos 142 virus, ven ustedes como los roedores son en realidad los que más tienen de ellos, y en segundo lugar los murciélagos, y ambos son mamíferos con una distribución extraordinariamente extendida. Aquí pueden ver ustedes que hay otros virus de estos 142 que compartimos con carnívoros, con primates, con ganado, con conejos, con musarañas, etcétera. ¿Y esto qué significa? Bueno, en el caso de los murciélagos o en el caso de los roedores, podemos entender en algunas circunstancias qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, al ir destruyendo ecosistemas selváticos, ecosistemas donde nunca habíamos estado, evidentemente los humanos entramos en contacto con animales silvestres que tienen sus propios virus, por ejemplo, al ir creciendo las ciudades, estamos destruyendo el ambiente o de nueva cuenta esto nos pone en contacto con roedores, con musarañas, etcétera, y sus virus pueden empezar a atacarnos. No quisiera yo darles la imagen, sin embargo, de que esto implica que la naturaleza es buena y que la estamos agrediendo, lo que efectivamente ocurre, y que es la venganza de la naturaleza, en modo alguno, porque vamos a ver cuál es uno de los problemas. Nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero también lo que ha ocurrido es que, déjenme que se destrabe la máquina. Es que el programa que estamos usando es un poco pesado, como pueden ver. Pero la verdad de las cosas es que también los animales silvestres se han adaptado a los medios urbanos. Por ejemplo, los pichones. Si ustedes van a cualquier ciudad grande, la Ciudad de México para
poner un ejemplo, en Tlaxcala, en Venecia, etcétera, los pichones son una auténtica plaga, y una plaga que no solamente lastima la arquitectura, las estatuas, etcétera, sino que además son transmisores de muchísimos patógenos terribles. Y déjenme ver si... Perdón. Pueden ver ustedes, por ejemplo, estas poblaciones enormes de pichones, que en realidad son unas especies de ratas con alas, ¿no? Y lo mismo pasa con los murciélagos. Los murciélagos, en cuanto ven un poblado donde hay torres, buhardillas, sótanos, techos, etcétera, inmediatamente se adaptan. Por eso ven ustedes que en los escudos heráldicos de distintas poblaciones, como Valencia o unas zonas de la parte este de España, ven ustedes como los escudos heráldicos tienen murciélagos porque la gente estaba acostumbrada a convivir con los murciélagos. De hecho, si ustedes se fijan en las botellas de ron Bacardí, el símbolo de la familia Bacardí, el escudo heráldico, tiene un murciélago. Ellos vienen de Sitges, y en Sitges hay muchos murciélagos que viven en las ciudades, y hasta en un equipo de fútbol que supongo que se llamará Valencia, ven ustedes los murciélagos. Es decir, Batman no es un invento reciente. Los murciélagos se adaptan sin ninguna dificultad al medio urbano, o puesto de otra manera, hay una adaptación de fauna silvestre a centros urbanísticos. Ahora hemos visto imágenes todos de los osos o zorras o coyotes que están regresando a poblados ahora que la gente está encerrada. En Estados Unidos la presencia de los mapaches es muy clara. Hace un par de semanas Leonardo López Luján, un amigo y colega del Colegio Nacional, mostró un video de cómo en el Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México, estaba un tlacuache tranquilamente instalado. Y piensen, por ejemplo, que en los pichones o en los cuervos, que son animales silvestres que tienen cambios en su evolución, en la conducta, en los parásitos que tienen, en la forma de el canto, los sonidos, que son claramente ya adaptación a un medio urbano. Es decir, en realidad los humanos invadimos zonas silvestres, pero muchísimos animales, muchísimas especies silvestres también invaden los medios urbanos, de manera que la relación aquí es muy compleja y no se puede simplificar pensando que la naturaleza es buena y Pachamama y qué sé yo. No, no, no. La naturaleza no es ni buena ni mala, y se dan ustedes cuenta que esta interacción es lo que va a producir estas intercambios de patógenos en un sentido o en otro. Y hay también un poco el mito de que las formas tradicionales de explotar la naturaleza son las que son correctas y sanas. Ciertamente son menos agresivas en términos de depredación ecológica, pero que las enfermedades son producto de este tipo de prácticas modernas. No, aquí ven ustedes un par de fotografías que tomé de la red. Desafortunadamente no aparece la referencia, pero lo que están viendo aquí como una habitación, en realidad es una cueva en donde los habitantes de un pueblo de Tailandia han construido toda una entrada, toda una casa, porque desde hace siglos los habitantes entran a la cueva para recoger sacos de guano, el guano de los murciélagos, que les permite, que puede ser utilizado para fertilizar sus tierras donde están cosechando. Es un fertilizante extraordinariamente rico en nitrógeno y en fosfato. Entonces, esa es una práctica de hace siglos y siglos. Entonces, las prácticas tradicionales también efectivamente nos ponen en contacto con los patógenos. Eso es prácticamente inevitable. Y uno puede con toda certeza decir que hay un enorme reservorio de coronavirus en distintas especies de murciélagos y en roedores, que estos
virus brincaron hacia murciélagos y brincaron hacia roedores en el pasado, hace probablemente millones de años. Estos virus de murciélagos y roedores están en contacto con civetas, con ganado como los camellos, como las vacas, etcétera, y el contacto nuestro con este tipo de animales es el que finalmente nos va a contagiar. De hecho, ustedes pueden ver en este espléndido esquema que está tomado de la red, como los coronavirus que vemos se conocen, se cree que hay cerca de 500 linajes distintos de coronavirus en murciélagos. De aquí sale el SARS, vía la civeta llegó a los humanos, el MERCOV, que llegó a camellos y de camellos a humanos nuevamente, y el SARS-CoV-2, que tal vez brincó de un murciélago a un pangolín, no está claro, tal vez a una víbora, no está claro, y eventualmente a los humanos. Pero esto inmediatamente nos plantea un problema. ¿Por qué los murciélagos coexisten con los coronavirus sin problema? Bueno, resulta que muchos mamíferos, sé el caso de los mamíferos, no les puedo garantizar que estén o no estén en otras especies animales, tienen un tipo de proteínas que se llaman teerinas o tetherins en inglés, que resulta que son unas proteínas que están ancladas a la membrana, y en este esquema que muestra el proceso de gemación de un virus del SIDA, ven ustedes cómo el virus está saliendo, se está robando parte de la membrana de una célula humana, y el virus, cuando ya prácticamente está fuera de la célula, es anclado a la membrana precisamente por las teerinas o por las teterinas, se queda anclado, la célula reacciona formando una vesícula, lo retoma, se lo degrada y se lo come. Así que lo que no mata engorda. Rápidamente las teerinas lo han anclado, y se ha descubierto que los murciélagos, este trabajo se publicó hace un mes y medio también, tienen 6 genes conocidos para teerinas, y son genes sujetos a una selección positiva extraordinaria. Es decir, la coexistencia de los murciélagos con los coronavirus ha permitido la diversificación, desarrollo de unas moléculas que son un mecanismo antiviral que claramente está funcionando en estos mamíferos y probablemente en otros. ¿De dónde salió el SARS-CoV-2? No tenemos ninguna duda de que está emparentado con los murciélagos, simplemente brincó de una especie a otra, esto es muy frecuente en la naturaleza. Ambos virus están relacionados con los del pangolín, no necesariamente significa que el pangolín haya sido un hospedero intermediario, creemos que este es un proceso que pudo haber ocurrido entre 40 a 70 años, pero la epidemia realmente apenas prende en los humanos hace unos pocos meses, y en realidad, como pueden ver ustedes, ahora tenemos una enorme cantidad de secuencias de los coronavirus que nos van indicando cómo se están diversificando. Esta diversificación, quiero decirlo muy claramente, hasta el momento no provee evidencias de que haya un coronavirus más agresivo, de un coronavirus que lastime a los humanos más de lo que ya lo están haciendo. No hay ninguna evidencia. Estamos viendo un proceso de diversificación absolutamente normal en un virus, pero que está evolucionando a una tasa de, como ya les dije, unas 10 veces menos que otros virus de RNA, como los virus de la influenza o el virus del SIDA. Se empiezan a tener estudios que van a ser valiosísimos para hacer la epidemiología molecular, que muestran cómo se acumulan mutaciones, esto es inevitable, en distintas regiones del mundo donde los virus están presentes. Esto es lo que sabemos hasta este momento, pero véanlo con mucho cuidado, porque se dan cuenta que de Norteamérica tenemos solo 33 ejemplares, de Europa 101, 15 de Oceanía, 71 de Asia, y necesitaríamos mucho más
secuencias para poder tener una idea clara de cuál es la tendencia evolutiva. Va a haber más mutaciones, de eso estamos absolutamente seguros, pero ninguna de estas mutaciones, quiero insistir en ello, hasta este momento muestra evidencia de de haber transformado al virus en un virus mucho más agresivo. ¿Cuál es el resultado de la pandemia? Bueno, lo pueden ver ustedes aquí, lo ven todo el tiempo en las noticias. Estamos absolutamente con la presencia del virus en todas las regiones del mundo. La única zona donde yo sé que no hay coronavirus en este momento es en la Antártida. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el centro del África, en el África subsahariana, o en algunas partes del Amazonas, o en algunas partes de Centroamérica, que no tenemos reportes de la presencia del responsable de COVID-19, no es por que el virus no necesariamente no exista. En estas partes la población humana es mínima, por ejemplo, en la frontera entre Alaska y Canadá, pero aquí sí hay poca gente, la probabilidad de infección es muy baja, y probablemente en el África subsahariana, en Centroamérica, en el Amazon, la región de la Amazonia, en algunas partes del sureste asiático, no se ha muestreado y no se tienen evidencias, reportes de la pandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la pandemia? Bueno, eventualmente una buena parte de la población se va a infectar. Esperemos que la infección sea la forma leve. Eventualmente yo tengo la confianza en que desarrollaremos, si no una vacuna con rapidez, desarrollaremos una serie de terapias, como ya ocurre con otros virus como el del SIDA. El aislamiento, la distancia social, sabemos que es un mecanismo espléndido para protegernos y para proteger a los demás, pero yo creo que hay que tener esperanza. Miren, leyendo las cartas de Nelson Mandela, que fue el dirigente extraordinario que acabó con el apartheid en Sudáfrica, uno descubre que él pasó casi 30 años en la cárcel y sus cartas son muy conmovedoras. Y me acordé de una de ellas, la busqué en la red y aquí está transcrita. Un párrafo dice: lo que importa no es tanto la discapacidad o el problema que uno padece, sino la actitud que se tiene hacia ello. El hombre que dice conquistaré esta enfermedad y viviré una vida feliz, ya está a medio camino de la victoria. No olvides jamás que la esperanza es un arma poderosa, incluso cuando todo lo demás está perdido. ¿Por qué les pongo estas líneas de una carta de Mandela? No solamente porque le tengo una admiración enorme por lo que hizo en contra del racismo, no solamente por el optimismo que él muestra a favor de la esperanza, sino también por algo muy importante que él hizo. Cuando Mandela salió de la cárcel después de 27 años, Mandela, en lugar de cobrar venganza en contra de quienes lo habían detenido, en lugar de llamar a una confrontación con los blancos, lo que dijo es: si Sudáfrica va a sobrevivir como nación, tenemos que unirnos todos los habitantes de esta zona. Y creo que esa es una lección que debemos tomar en cuenta. Si vamos a sobrevivir nosotros como sociedades, independientemente de las diferencias sociales, políticas, religiosas, ideológicas, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que estamos viviendo una situación absolutamente inédita, que es indispensable unirnos para poder confrontar la pandemia que estamos viviendo y que no hay esfuerzo menor en esta lucha. Ya para terminar, antes de darles las gracias por la invitación, por su generosidad, por la atención, déjenme nada más llamar su atención sobre esta liga que es del Laboratorio de Origen de la Vida, es origendelavida.ciencias.org, es una liga que se ha hecho en el laboratorio. Los estudiantes del laboratorio han tenido un papel absolutamente central en crear una página
con información para niños, para estudiantes de bachillerato, para estudiantes de licenciatura y doctorado, explicando lo que son los virus, explicando cómo usar una mascarilla, explicando cómo protegernos y también con problemas que son reales. Todos ustedes saben que desafortunadamente con el encierro, la violencia contra mujeres y niñas se ha ido para arriba de una manera pavorosa y entonces aquí hay teléfonos, direcciones, sugerencias, etcétera, para que todos aprendamos a protegernos ante la pandemia y las consecuencias de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias por tu conferencia. El feed en Facebook se ha saturado prácticamente. Hemos recibido una gran cantidad de comentarios, una gran cantidad de reconocimientos a tu trayectoria, a la manera magistral con la que das las clases, etcétera. Hemos tenido, pues yo diría que demasiada audiencia. Muchas gracias, por supuesto, a todos ellos y particularmente a ti. Aquí tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar desde diferentes canales, tanto aquí en Facebook como en otras redes sociales. Brian Alejandro Saavedra comenta que hay una propuesta por parte de grupos norteamericanos acerca de vacunas de RNA mensajero. En su opinión, ¿cree que se obtengan mejores resultados debido a la baja tasa de mutación contra las propuestas de vacunas recombinantes basadas en vectores constituidos por adenovirus sin capacidad de replicación? Yo creo que hay que ensayar las dos posibilidades. Efectivamente, como el virus se muta menos rápidamente, yo creo que esa es una alternativa muy, muy buena. El problema de una vacuna de RNA es que el RNA es muy inestable y entonces cuando se inyecta el RNA a las células, rápidamente puede ser degradado por nucleasas, por endorribonucleasas y demás. Y ese es un problema que se reconoció desde antes de que apareciera la pandemia y sé que se está investigando con distintas moléculas cómo estabilizarlo. Una de ellas sería con poliaminas, pero en general las compañías que las están buscando no sueltan el secreto de cuál es la molécula que están utilizando o las moléculas, pero yo creo que hay que ensayar. Yo no sé de moléculas. Créanme que respeto mucho el esfuerzo intelectual, empírico, de producción, de escalamiento que están haciendo quienes sí trabajan en ellas y me parece que esa es una posibilidad importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Alan Lugo. Cuando hablabas de esta característica de los virus, como el del COVID, de poseer exonucleasas, él pregunta si se puede rastrear hace cuánto tiempo adquirieron esta característica. Esto lo estamos intentando hacer en el laboratorio. Es la tesis de licenciatura de Adrián Cruz González, un estudiante de laboratorio, que estaba trabajando en esto con Rodrigo Jácome desde agosto del año pasado. De manera que entre el trabajo de Rodrigo, de Adrián, de otro estudiante, de Alejandro Cisneros, de José Alberto Campillo, el trabajo del RNA, como que estábamos listos para entrarle a analizar el problema de distintas maneras y bueno, lo estamos tratando de hacer. No hay una respuesta muy clara. Yo tengo la sensación de que lo robaron de un mamífero, pero puedo estar completamente equivocado. El argumento en contra de lo que estoy diciendo sería precisamente la presencia de un coronavirus enorme en las planarias, pero seguro que viene de animales, de eso sí tengo casi la certeza total. Pero es una exonucleasa muy conservada, eso también hay que decirlo. Está presente esa exonucleasa en Escherichia coli, en Mycobacterium, yo creo que ahí fue un caso de transporte horizontal, pero en fin, sí. Nada más una aclaración que me acaban de hacer, siempre me llegan mensajes, no anónimos, pero
de alguien que firma como Peponio, zar de todas las Rusias, que me dice que siempre confundo el COVID-19, que es la enfermedad, con el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Ok, quizá en ese mismo sentido, Fabián Soltero, al menos así firma en Facebook. O a lo mejor se está anunciando. O a lo mejor exactamente se está ahí promocionando. Él te pregunta si hay investigaciones activas en el área de bioinformática aquí en México sobre aspectos relacionados con el SARS-CoV-2. Absolutamente, absolutamente. Prácticamente en todas las instituciones de investigación donde ustedes lo piensen, se está haciendo. Se está haciendo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se está haciendo en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, el CICI, con la doctora Beatriz Oconosle, se está haciendo en Cuernavaca, en biotecnología y en el Centro de Ciencias Genómicas, se está haciendo en los campos de la UNAM que tenemos en Morelia y que tenemos en Baja California, lo estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Sí, la bioinformática ya es un componente central de toda investigación que se haga en biomedicina directa o indirectamente. Ok. Otra pregunta de Abelardo González, que pregunta si los virus que mutan demasiado rápido y que infectan a los humanos son más los casos que resultan perjudiciales para nosotros o son más los casos que han sido algo bueno a nuestro favor, ya que esas mutaciones pueden hacerlos menos agresivos para nosotros. Bueno, ciertamente un virus puede incrementar su agresividad o abatirla, dependiendo en dónde sean las mutaciones. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos nosotros tener las secuencias de los virus que mutaron en un sentido o en otro. Un virus demasiado agresivo se autolimita. Piensen en el caso del ébola, por ejemplo, ¿no? Y un virus que se extiende, se multiplica con rapidez y acaba con un número reducido de sus hospederos, es un virus que está en un pico de la adaptación, del paisaje adaptativo, que es exactamente el caso de este coronavirus. Si pensamos desde el punto de vista del coronavirus, haciendo un ejercicio que no es legítimo, pero que es muy útil, pensamos que somos los coronavirus, pues vamos muy bien. Estoy por todo el mundo y me extiendo con mucha eficiencia y no mato tan rápidamente a mis hospederos o mato un porcentaje pequeño, ¿no? Muy bien. Leeremos solo un par de preguntas más para terminar con esta sesión. Nakari Jaramillo pregunta si todas las especies de murciélagos tienen la misma condición para la infección por coronavirus. No se sabe. Desafortunadamente no se ha investigado lo suficiente de los murciélagos. Yo creo que aquí sería esencial promover la investigación en murciélagos y en otros mamíferos silvestres, porque en la medida en que los conozcamos mejor, en la medida en que los protejamos mejor, no solamente vamos a comprender el papel ecológico que juegan, por ejemplo, en la fertilización, en el control de plagas, etcétera, sino también vamos a entender los mecanismos con los cuales se controlan la infección de coronavirus. En ese sentido, sí hay que hablar en defensa de los murciélagos, ¿no? Que no son ni buenos ni malos, claro. Simplemente una entidad biológica que ahí está, ¿no? Muy bien. Una pregunta que hace Luis Enrique acerca de los tests, de las pruebas que se hacen a nivel mundial. Tengo entendido que se están utilizando test basados en RT-PCR. ¿No tendríamos que tener ya la secuencia del COVID para evitar falsos positivos? ¿O se tienen ya estas secuencias? En este momento hay como 13,000 secuencias completas que no están curadas, que se pueden encontrar en la base de datos de NextStrain.
Next Strain. Sí, tenemos muchísimas secuencias y eso es precisamente lo que permite o va a facilitar el diseño de vacunas, de pruebas, etcétera. Se pueden hacer pruebas serológicas, se pueden hacer pruebas con PCRT, ¿no? Con reverso transcriptasa, con PCR, con reverso transcriptasa, perdón, Claro. no sé cómo se decía en español. Y allí la gente piensa que a veces esta prueba puede ser infalible, sí y no, porque hace un par de días, un poco más como 4 días, apareció un reporte fascinante donde decía que algunas personas que se pensaba que ya habían tenido la infección y que se pensaba que se habían vuelto a reinfectar, en realidad lo que se estaba haciendo era amplificar un trocito de RNA de virus que todavía quedaban en los fluidos corporales que ya no correspondían a una infección activa. Bueno, hay que comprender algo. No es que nos estemos equivocando a propósito, es que es un patógeno nuevo. Y entonces, por eso día con día se afinan los detalles de cómo afecta, en qué partes del cuerpo está, cómo protegernos, qué patogenias causa, por qué hay distintas enfermedades en distintas personas contagiadas, etcétera, ¿no? Claro. Y ahora que lo mencionas y quizá ya solo te pediría una reflexión final. Esto que acabas de mencionar es muy cierto. Haciendo una búsqueda hace un par de días, encontré sobre el tema SARS o COVID-19, SARS-CoV-2 o COVID-19, hay aproximadamente 10,000 entradas en la base de datos biomédica más común, que es PubMed. Eso apenas en 5 meses. Esto nos da una idea de que nos enfrentamos a una crisis en la cual más que nunca es importante contar con conocimiento básico. El valor del conocimiento básico que te puede echar la mano cuando necesitas aplicar ese conocimiento. Aunque claro, estamos ante el surgimiento de un virus nuevo, pero mucho de lo que nos has contado proviene precisamente de esa ciencia básica que se hace con el fin de aprender. Entonces, esto yo te pediría una reflexión, no solo sobre el valor de la ciencia básica, que esto lo comparte, sino también el valor que la propia ciencia básica ofrece para los jóvenes, para muchos de los jóvenes de esta generación que ahora también están pues lidiando con un confinamiento, ¿no? Con esta crisis sanitaria. Dentro de todo, pues van a tener quizá una oportunidad esperaríamos, para poder incorporarse a estos nichos de generación de conocimiento en el futuro. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que no hay ciencia básica ni ciencia aplicada. Hay ciencia, la ciencia produce conocimiento, la cultura es una forma de conocimiento y a veces las aplicaciones son inmediatas y a veces son a largo plazo. Por ejemplo, no podríamos estar comunicándonos si no tuviéramos ahora las laptops, las computadoras portátiles, los teléfonos celulares, y los teléfonos celulares y las computadoras son el producto aplicado de los esfuerzos de los físicos que desarrollaron la física cuántica, y digo físicos porque la única mujer que estaba allí cuando se reunieron todos era Madame Curie, y era una disciplina muy, muy de hombres, ¿no? Ahora la cosa venturosamente ha cambiado. Y estaban interesados en la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica recibió apoyo porque había gente que tenía curiosidad intelectual, curiosidad científica, les interesaba comprender la naturaleza, y el resultado es que ahora estamos comunicados abatiendo los efectos negativos del aislamiento y de la pandemia gracias a bases de datos, a secuenciación rápida, a teléfonos celulares, etcétera. Hay una cosa que yo quisiera sí dejar muy clara. Muchísima gente a nivel mundial dice es indispensable que después de que esta situación tan trágica termine o se aminore, nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene la ciencia.
yo diría que nos diéramos cuenta de la importancia que tiene la cultura, porque, por ejemplo, vamos a tener que encontrar nuevas formas de docencia, vamos a tener que encontrar nuevas formas de proteger a los grupos sociales menos privilegiados, los indígenas, los marginados, las mujeres, que parece ridículo tener que decirlo, pero hay que insistir en ello, son de las víctimas de la pandemia por la violencia que están sufriendo. Y yo creo que es perfectamente obvio que ningún país que no tenga un número de científicos y de estudiantes de ciencia adecuado puede salir adelante de ningún problema, incluyendo este que estamos viviendo. Déjame contrastar dos ejemplos. En un extremo, Alemania, en donde con una rapidez extraordinaria, 2 o 3 profesionistas de la biología molecular, de la virología, se dieron cuenta que era un coronavirus lo que estaba empezando a desarrollarse, generaron pruebas baratísimas que permitieron ensayar medir el número de personas que estaban infectadas, lograron implementar medidas de contención social gracias a la inteligencia, a la habilidad política de la señora Merkel, y el resultado es que en Alemania no les fue tan mal. Tenían una inversión de mucho tiempo atrás en un muy buen aparato de salud, tenían una situación extraordinariamente democrática, y los presidentes de los distintos estados alemanes, porque es una especie de federación, superaron sus diferentes puntos de vista políticos para trabajar de manera coordinada. Bueno, la gente dice, allí ven el caso de la ciencia. Vamos al caso mexicano. La Sociedad Mexicana de Virología ha hecho un esfuerzo que yo encuentro admirable, porque pusieron una línea telefónica en donde miembros virólogos jóvenes, estudiantes, dan respuesta a la gente, ayudan a disipar dudas, pero la Red Mexicana de Virología vio suprimido el dinero que le daba el CONACYT, porque la doctora Álvarez Bulla pensó que había que acabar con esas redes. Desde hace años, mis colegas del IBT, Susana López Charretón, Carlos Arias, muchos más, estaban insistiendo, necesitamos un centro de virología, y no había el dinero disponible. Desde hace mucho tiempo, los médicos, los sociólogos habían prevenido sobre la necesidad de actualizar, mejorar el sistema de salud, y este se había ido deteriorando y está extraordinariamente centralizado. Y finalmente, es para mí políticamente, ese es un punto de vista muy personal, es importante contrastar la seriedad con la que la señora Merkel asumió desde un principio la seriedad, la gravedad del problema, con la frivolidad y la falta de sentido común que el presidente López Obrador tuvo, haciendo bromas que no venían al caso, o minimizando la importancia del problema, o como las autoridades de salud en un principio no supieron exigir los recursos del Congreso de la Unión. Todo ello, yo creo que debemos superarlo. Hay que clarificarlo, necesitamos que haya mucha transparencia, no para señalar culpables, sino para detectar errores y trabajar en conjunto, si no, esto va a ir de mal en peor. Bueno, pues a mí me parece que eso que mencionas es el inicio quizá con el que muchos de esta generación de jóvenes ahora enfocarán sus intereses futuros, esperemos, en materia de ciencia y tecnología. Bueno, pues, Toño, a nombre de la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud, del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y, por supuesto, del posgrado en Ciencias Biológicas, te agradecemos enormemente habernos dado este seminario magistral, como son todas tus charlas, esta vez a través de una modalidad remota. Agradezco también la participación, el apoyo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para realizar estas actividades, particularmente en esta época de contingencia, y por supuesto aquí a los colegas que están tras bambalinas haciendo posible esto, Iván Bravo y Alejandro Díaz, amigos y colegas del CTBC.
Toño, muchas gracias, ha sido un placer y esperamos verte pronto por aquí, por Tlaxcala. Muchísimas gracias, pásenla muy bien y acuérdense de algo, siempre se dice por ahí que los aliados de Cortés fueron los tlaxcaltecas, no es cierto, el mejor aliado que tuvo Cortés fue el virus de la viruela y el virus del sarampión. Eso tenemos que tenerlo presente porque ahí vemos un ejemplo histórico trágico de las consecuencias de una pandemia viral. Muchas gracias, claro que sí. Que estén muy bien, hasta luego. Adiós.